Tercera presentación de la temporada, segunda del día, acabamos de presenciar el nacimiento de Stake Formula One Team Kick Sauber, como queréis llamarlo, Sauber para los amigos. Acabamos de ver por primera vez este coche con esta decoración, el C44. Es una continuación al final del Alfa Romeo porque la estructura del equipo no cambia como tal, pero sí que ha cambiado mucho el diseño y eso es lo que os vamos a contar, además de hablaros de novedades que introducen el coche, o por lo menos tal y como lo han estado comentando. Os vamos a enseñar incluso las fotografías y algunas noticias que hoy ha sido un día cargado y tenemos que contaros. Todo ello va a estar detallado en la descripción de este vídeo y por supuesto os tenemos que contar, os tenemos que enseñar el nuevo Sauber, el nuevo Kick Sauber, el nuevo Stake, como lo queréis llamar. Yo lo voy a seguir llamando Sauber y así es como se han presentado. Este era un coche que yo tenía muchas ganas de ver por esta nueva era que va a presenciar este equipo hasta la llegada de Audi en 2026, ahora de la mano de Stake y de Kick, que ya por lo que se había visto de la imagen corporativa en redes sociales se veía que iba a ser un coche negro y verde y desde luego que lo ha acabado siendo. Un coche bastante interesante y un coche que a mi parecer bastante bonito, sinceramente, diferente a lo que hemos visto en los últimos años y por supuesto muy diferente a lo que era el Alfa Romeo por los colores característicos de la marca italiana. Además han mostrado ciertas partes diferentes, os las vamos a contar y sobre todo tanto Valtteri Bottas, Alessandro Aluni Bravi, James Key o Wang Yuzu han mostrado muchísimo optimismo. No están declarando este año como año de transición, como un año de espera a la llegada de Audi todavía. Están declarándolo como un año en el que quieren ir a por todas y donde en teoría deberían aún de traer más cosas para Bahrein. Además, Valtteri Bottas ha dicho que lo que se ha sentido en el simulador es muy positivo, que hay mucho cambio en comparación con el año pasado, que no fue para nada un buen año, y espera que eso pueda traducirse en el circuito de Sakir. Veremos cómo acaban surgiendo estos cambios que han introducido. En Bahrein os recuerdo que el año pasado fueron muy bien, pero fue la única vez de toda la temporada. Aparentaron en los test que de verdad iban a ir bien, luego en la carrera parecía de nuevo que iban a ir bien, pero fue la única vez que ocurrió. Después de un 2022 muy exitoso, ahora esperan poder repetirlo en un año que mucha gente piensa que es de transición, como os digo, a la espera todavía de Audi. Ellos no dicen que sea así. Ha habido varios cambios en el monoplaza. Realmente a simple vista hay veces que cuesta verlo, sobre todo por la parte exterior. Ha salido James Key y los ha contado, ha hablado de distintos cambios, sobre todo en las suspensiones. A mí ha sido lo que más interesante me ha parecido, os lo vamos a enseñar, además de por sí enseñaros ciertas diferencias que os podré decir que he identificado, y ha dicho que también por la parte inferior, por el suelo, que es lo más importante de estos coches, hay bastantes cambios, así que esos no los vamos a poder llegar a ver. Pero bueno, aquí está el monoplaza, como ya habéis podido estar viendo anteriormente, que han presentado Stake Formula One Team Kick Sauber. Lo voy a seguir llamando Sauber, pero hoy es su día de presentación, vamos a darle protagonismo también a los patrocinadores. Recordaros, bueno, antes de haceros este análisis, recordaros que hay 4 grandes premios en los cuales no se puede utilizar Stake. Es una oportunidad muy buena para hacer diseños diferentes, así que veremos. Esos 4 grandes premios son Australia, España, Bélgica y Qatar. Independientemente, si os fijáis aquí a simple vista, hay pocos cambios en comparación con el año pasado. Yo ahora os diré alguno que he identificado y os lo compararemos con el año anterior. Y sí que es verdad que de primeras a mí me ha parecido que no había demasiados, o incluso que, que podría no haberlos habido, pero sí que los hay. Lo estamos viendo aquí, fijaros sobre todo en el alerón trasero, en el alerón delantero, que es en esta fotografía que queremos fijarnos, además de, si queréis, de la bajada de los pontones, pero no lo vamos a ver también en la comparativa, eso lo veremos más adelante, pero en esos 2 alerones, si lo comparamos, esta foto es de México y se ve una diferencia bastante grande. Por supuesto, México es un lugar característico porque se necesita mucha carga aerodinámica, pero ahí sí que vemos diferencias, sobre todo en el alerón delantero sí que es más representativa la diferencia que podemos llegar a presenciar. Aquí en el alerón trasero es un muro lo que tienen que llevar en México, pero ya se ve incluso alguna cierta diferencia, sobre todo por esta zona mucho más redondeada y por este surco que incluye aquí, que bueno, ahora aquí no se aprecia, pero lo veremos en estas siguientes fotografías más adelante. Esa es otra fotografía para hacer referencia, este es en el caso de Las Vegas, y no, esto es Abu Dhabi, perdonad, pero es el diseño que se llevó en Las Vegas, y en el alerón delantero se siguen apreciando ciertos cambios. Independientemente de lo que nos han comentado, es que muchos de los cambios realmente es
Llevar más al extremo. Dicen que no es el concepto igual que el año pasado. Me imagino que sobre todo se refiere James Key a la parte inferior, porque al final lo que han hecho es llevarlo más al extremo, que eso también lo han llegado a comentar. Tenemos este lado frontal del monoplaza, donde sobre todo sí que aquí vamos a presenciar un poco más ese surco que ahora vemos de diferente en los pontones. Fijaros en cómo es ahora mismo y cómo era el año anterior. Una caída mucho más pronunciada en este punto, aquí lo vemos más inferior. También la tapa motor ha cambiado un poco, pero bueno, no es nada demasiado elevado. Aquí lo estamos viendo, y ese alerón trasero sí que aquí ahora lo podemos llegar a presenciar también, lo que os había dicho antes, de cambios en ese redondeado, en esta parte. Bueno, pues más o menos lo que nos han comentado. También presenciamos esta fotografía, y aquí nos queremos detener un momento porque ha hablado James Key de esas suspensiones. Han puesto que es diferente una suspensión pull rod, una suspensión algo poco habitual en la parte delantera. Él mismo lo ha explicado el porqué, pero su intención es conseguir generar más carga aerodinámica con esta suspensión. Veremos si lo consiguen, ese es el objetivo que se han marcado y es por lo que lo han introducido. Mirándolo en la diferencia, podéis fijaros claramente en la diferencia en la suspensión, cómo está de ergonómica. Vamos a verlo. Aquí estáis viendo cómo es en este C44 y aquí vemos cómo era en el C43, que ya veis que es distinta. Lo podemos presenciar fácilmente. Luego ya los cambios que os he dicho, y bueno, pues la última foto desde el lateral que vamos a comparar. También aquí se ve muy bien lo de los pontones que os estoy diciendo, para que os fijéis. En la tapa motor, como os he dicho también antes, hay algunos ciertos cambios y bueno, pues básicamente esto es lo que hemos podido ver. Yo es lo que os digo, yo sinceramente, yo no soy ingeniero, yo no soy aerodinamicista, yo no soy director técnico de un equipo de Fórmula 1, pero yo os digo lo que veo, mi sensación es que es llevar el concepto que tenían el año pasado al extremo. Ojalá no sea así, porque realmente el concepto del C43 tampoco era nada del otro mundo. Por cierto, comentaros que también se había filtrado los monos de los propios monoplazas y luego, pues por supuesto, de los propios pilotos, perdonad, y luego, por supuesto, los han mostrado. Unos monos que, bueno, que son, la verdad que siguiendo el color del coche, literalmente es exactamente igual, pero que la verdad a mí me gusta, es diferente. No sé qué queréis que os diga en cuanto al diseño, la verdad, es diferente a lo que vemos habitualmente, aunque hay mucha presencia del negro, pero bueno, era la marca que querían realizar. Expectativas para este año para Sauber. Expectativas propias bajas, sinceramente. ¿Qué os voy a decir? Ellos han dicho que son muy optimistas, ellos que van a por todas, ellos que han cambiado muchas cosas, ellos que quieren ir a por conseguir mejores resultados. Sinceramente, y en la comparativa contra el resto, mis expectativas iniciales serían bajas. Mis expectativas iniciales serían que si compiten contra Williams este año, es positivo. Yo sigo creyendo que están en un año de transición, ellos han indicado lo contrario. Bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo en este sentido en pista. Veremos si se cumplen las palabras que os había dicho antes también de Valtteri Bottas, que había indicado que los cambios que él ha presenciado en el simulador eran positivos, y James Key ha estado un rato largo hablando acerca de las novedades en el monoplaza, más allá de esa pull rod, que es lo que os he estado comentando, en lugar de esa push, y bueno, pues veremos si efectivamente lo consiguen. Realmente tienen un buen equipo ahora mismo formado en Sauber. Ya quizá es lo que os digo, por mí es transición, pero porque casi que están esperando hacia llegar al próximo monoplaza, a Audi en 2026. Así que bueno, veremos qué es lo que consiguen hacer y si por lo menos superarse a sí mismos en lo que hicieron el año pasado. Para finalizar este vídeo os tenemos que contar las noticias que os he dicho. La verdad que ha sido un día cargadísimo de Fórmula 1 con las dos presentaciones, pero con un día repleto de noticias. Lo que íbamos a hacer en estos vídeos era simplemente la presentación y contaros cosas de los monoplazas, pero es que hemos incluido noticias en los dos, tanto en el de Williams como en el de Sauber, porque han surgido. Así que hay que contaros la ampliación sobre el caso Christian Horner. No quiero meter la pata, vamos a llevar mucha prudencia con lo que está ocurriendo, pero ya os hemos comentado en el anterior vídeo que está siendo investigado. Bueno, hay informaciones distintas además en este sentido. Yo simplemente os voy a contar la información que repiten en Alemania, porque lo ha dicho primero el medio Bild y luego algunos lo han llegado incluso a replicar, que es el hecho de que el motivo por el que está siendo investigado habría sido porque habría enviado fotos inadecuadas a una personal del equipo. Eso es lo que han informado en el medio Bild. En el medio Motorsport Total, también alemán, han dicho que incluso le están invitando a renunciar a su puesto antes de que concluya esta investigación. Sky Sports ha dicho también que, aunque
llegue la temporada, que recordemos que es dentro de 2 semanas, y esto no se haya todavía llegado a una investigación y se sepa ya pues si sigue, si no, si ha sido culpable, si no se sabe nada y la investigación sigue en curso, seguirá con su rol de jefe de equipo, que esto es una duda que teníamos en el anterior vídeo. ¿Y por qué digo que llevo prudencia? Bueno, pues porque hay informaciones diferentes y Associated Press ha dicho luego, después de la información que ha sacado Bill, que no es por eso y que simplemente es alguien que se ha quejado de su gestión agresiva. Eso ha dicho Associated Press. Yo sinceramente os digo la información que hay, es un tema peliagudo y no me quiero meter demasiado. Horner también se ha pronunciado mediante los medios asegurando que lo que están diciendo no es cierto. No que no haya investigación, eso es así, sino la acusación que le habrían hecho. Veremos qué es lo que ocurre y si mañana tenemos actualización sobre esto. También comentaros, y ya finalizamos con este vídeo, la FIA confirma los cambios que ya os habíamos anunciado que habría en febrero. Sobre todo ya os habíamos adelantado que habría cambios en el formato al sprint y ya os habíamos dicho que en febrero tendría lugar la confirmación de esto porque iban a reunirse para la comisión de la Fórmula 1 y efectivamente se han confirmado los que ya os dijimos. Cambio de formato, cambio de estructura del fin de semana. El viernes tendremos libres 1 y clasificación shootout, la mini quali, la de la sprint. El sábado la primera sesión será la carrera de sprint. Atención con esto, el sábado comenzamos con una carrera de sprint y finalizamos con otra clasificación, la que da el orden de salida del domingo, y luego el domingo tendríamos la carrera. De esta forma, sábado la segunda sesión y carrera se mantiene igual en todo el fin de semana. Lo único que cambiaría entonces en el formato al sprint es que en lugar de libres 2 y libres 3 hay quali shootout y carrera al sprint. No se ha especificado nada acerca del Parc Fermé, pero lo lógico es que haya 2 Parc Fermé, uno cuando concluya la quali shootout y otro cuando sea la siguiente quali, pero pudiendo haber cambiado entre medias, y tampoco se especifica nada de la parrilla invertida. Aún así todavía por supuesto se puede aplicar y esto todavía está en discusión entre los equipos, pero no ha sido lo único que ha informado la FIA porque también se han informado 3 cambios. Se ha aprobado la petición de ampliar a 4 las unidades de potencia, se redujeron a 3 para este año, pero al final van a mantenerse en 4 tanto en 2024 como en el 25, así lo ha confirmado la FIA, además de algo que se llevaba mucho tiempo comentando, que es el hecho de que el DRS se va a poder activar una vuelta antes. Después de completar una vuelta completa, en la vuelta 2 se va a poder activar el DRS en lugar de en la vuelta 3, que es lo que teníamos hasta el momento. Y además también se han confirmado cambios minoritarios en los reglamentos técnicos, deportivos y financieros. Esos son los cambios que se han informado. Sobre la sprint, que ya ha habido mucha gente pronunciándose, esto lo he puesto en redes sociales y ha habido gente que ha opinado también con respecto a esto. Deciros que mi opinión, no me gusta para nada el nuevo formato, pero es un mal menor, sinceramente. Y ya os he dicho en muchas ocasiones, este formato, con este cambio sobre todo, está destinado a morir. Porque sobre todo has llevado la carrera al sprint al momento del fin de semana más insignificante. Pero por darle el valor que merece la clasificación normal, la carrera no hay que moverla, por supuesto. Por todo eso, porque no se puede tener una clasificación un viernes. Al final ha habido que moverlo a ese punto, pero está en el momento más insignificante de todo el fin de semana, está destinado a morirse este formato. Al menos es mi opinión, veremos si se aplica la parrilla invertida y se puede ver un poco más de juego y un poco más de diversión, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Más allá de ahí, esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber estado aquí en los 3 vídeos del día si habéis estado. Nos vemos mañana, porque mañana no hay presentaciones, pero habrá muchas noticias que contaros, ya lo estáis viendo, y al día siguiente sí que ya estará la presentación del Alpine, por lo que no os perdáis ningún vídeo porque tenemos muchas cosas que contaros. Suscribiros para no perderoslo y dejad vuestro me gusta para demostrarnos vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.